punto de vista político porque lograron formar gobiernos americanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa que hace que pierdan ese apoyo que tuvieron en una primera etapa? Tiene que ver con la organización militar. Es decir, formaron gobiernos políticos americanos, pero no formaron fuerzas militares, fuerzas armadas para defender los territorios que ya se habían pues independizado o por lo menos formado gobiernos autónomos. Este es uno de los errores o de los problemas graves que cometen los insurgentes. Y ahí, con la pena, el cura Hidalgo era un ideólogo, era un filósofo, pero no era militar. Entonces, dejar en manos de él toda la conducción de la guerra fue un error grave del propio Allende, que después no sabían qué hacer con él, porque además fue un desastre desde el punto de vista militar. Y ahí, con la pena, el cura Hidalgo era un ideólogo, era un filósofo, pero no era militar. Entonces, dejar en manos de él toda la conducción de la guerra fue un error grave del propio Allende, que después no sabían qué hacer con él, porque además fue un desastre desde el punto de vista militar. Entonces, a partir del caos y sobre todo lo que ocurre en Guanajuato, que es el que marca el cambio, donde la matanza, o pues le llaman masacre, pero fue una guerra. Lo que pasó en Guanajuato fue algo terrible y fue una miopía de la clase política de la ciudad, de ignorar al pueblo, de procurar salvar solamente a los grandes propietarios, a los principales, encerrarse en la lóndiga, dejar al pueblo sin alimentos, sin trabajo, sin comida, pues obviamente, pero no pensaron en la comunidad, en la ciudad. Entonces ese fue un error que se lo pagaron muy caro. Eso no ocurrió ni en Guadalajara ni en Zacatecas, porque ahí cuando los españoles huyen, los criollos organizan a toda la población para defender a su ciudad del avance insurgente. Y lo que hacen es pactar y negociar con los insurgentes la entrada a las ciudades y no pasa nada. Entonces, aquí hay un problema que sí tenemos que matizar. Ahora, después de la matanza de Guanajuato, ahí es cuando los principales, la clase propietaria, se une al realismo, cambian de bando, pero también entre los insurgentes también están los autonomistas, también están los bandoleros, los delincuentes que salen de las cárceles, están las comunidades indígenas que se lanzan apoyados por los curas de los pueblos. Nosotros no podemos explicar la participación de los pueblos, de las comunidades indígenas, sin la presencia de los clérigos, de los curas de los pueblos, que los apoyan, los motivan para que se lancen a la rebelión, a una rebelión que cuando llegan a la Ciudad de México se regresan a sus pueblos. Es una etapa muy violenta, muy caótica, muy anárquica, que no se va a ver, por ejemplo, en el caso de la zona controlada por Morelos, de la que él hablaba. Porque ahí Morelos va a seleccionar a los mejores hombres de cada uno de los pueblos, va a formar un ejército con gente mucho más preparada para la guerra y no va todo el pueblo en general en esa participación. Obviamente la represión va a ser muy violenta, pero curiosamente se extiende la insurrección precisamente porque no hay fuerzas militares que lo repriman. Calleja en San Luis Potosí tiene que formar un ejército de 2,000 hombres. De Veracruz sale el batallón de los Morenos, de Puebla sale otro regimiento, de la ciudad de otro regimiento, y se van a Guanajuato y empiezan a perseguir a la fuerza principal y empieza la represión y a someter a los pueblos. Entonces lo que vamos a ver es que hay un mismo modelo de represión donde deponen a los gobiernos insurgentes, ejecutan a los principales, o si no, aparte a gente del pueblo para poner los castigos ejemplares, y comienzan a organizar milicias para que los pueblos se defiendan de los propios insurgentes, pero ahora sí apoyados por las clases propietarias de cada una de las localidades.
Es realmente muy interesante. Hay una sola contrainsurgencia y me atrevería a decir que hay muchas insurgencias, o por lo menos Exactamente. una gran diversidad en cuanto a la rebelión popular, ¿no? Creo que, y tiene mucho que ver los tiempos y las regiones, ¿no? Bueno, algo que me gustaría también tratar aquí y que ustedes han trabajado mucho es las reivindicaciones que de muy distinta índole va a plantear la rebelión popular. Y que a pesar de que algunas de ellas, algunas, no todas, son de orden político, son bien distintas a las reivindicaciones que plantearon en su primer momento los autonomistas en 8 y que se siguió en 10 y que de alguna manera la directiva insurgente, un Allende, un Hidalgo, un Morelos, un Rayón, siguen planteando esto de una participación mayor en el gobierno de la Nueva España, etcétera. Pero, ¿cuáles son las reivindicaciones que plantea la rebelión popular? A ver, doctor Hernández, ¿qué nos puedes Bueno, decir? en la zona del Pacífico, donde operó Morelos, las reivindicaciones son fundamentalmente de tipo político, no social. No social. Hay que recordar que la población de la costa es escasa, hay mucha tierra, aunque acaparada en unas cuantas manos, pero aún así hay espacio para los mulatos que trabajan, insisto, como peones, pagan una renta al hacendado, pero con una serie de ventajas, como por ejemplo estar rotando las parcelas. El hacendado les permite que su ganado circule libremente por toda la hacienda, entonces no hay esa exigencia. Lo que sí yo he percibido es que hay un profundo malestar en contra de los funcionarios gachupines peninsulares que llegaron en el contexto de las reformas borbónicas ya en la fase final del siglo XVIII y que vienen con el objetivo de meter a estas zonas tradicionalmente al margen del gobierno virreinal a la estructura, digamos, de gobierno, pero sobre todo a la ¿Explotar? estructura fiscal. Claro. Entonces, ¿quiénes son estos peninsulares? Bueno, son cobradores de alcabalas, los responsables del estanco del tabaco, son los, con la introducción del ejército profesional, llegan oficiales de alto rango peninsulares que van a tomar el liderazgo de las milicias que no van a ser disueltas y que tenían mucha tradición y que habían estado encabezadas por los mismos hacendados. Es decir, hay una tensión muy latente. También hay mucho malestar por los comerciantes peninsulares y no peninsulares que se van metiendo poco a poco a la zona para competir con los hacendados locales por el algodón, básicamente es una zona productora de algodón, pero por otro lado, ya en centros medianamente urbanizados como Acapulco, pues también hay una exigencia de los mulatos por conservar el control del gobierno, de sus gobiernos locales. Y eso es muy importante. Según el padrón de Revillagigedo de 1792, en dicho año, en Acapulco solo vivían 8 peninsulares y algo así como 20 criollos. Y algunos de ellos eran niños porque acababan de nacer. Quiere decir que se estaba viviendo un periodo, digamos, de intromisión, de arribo de estas gentes y que por lo tanto el puerto había estado en manos tradicionalmente de los mulatos. Entonces llama la atención que los mulatos de estas zonas se reclamen a sí mismos como criollos. Pues en efecto, muchos de ellos son mezcla de negros y españoles que llegan por ahí, y entonces ellos son los auténticos representantes y el gobierno tiene que estar en sus manos con exclusión de todos los gachupines, como lo van a decir en otras partes también. En el norte del país pasa algo semejante, llega la intromisión de estos funcionarios, genera mucho malestar. En el norte tampoco hay un problema agrario, digamos, no hay una demanda de tierras, estamos hablando de ahora que estoy ocupado viendo el Nuevo Santander, Nuevo León,